noches, soy Abimael Escobar Fernández, artista plástico, y hoy tengo el gran honor de tener aquí en el foro al doctor Felipe Mantilla. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno. Nos visita de la Ciudad de México. Sí, es correcto. Y tuvimos la oportunidad de escucharlo en una conferencia que impartió en el Instituto Realia. Habló acerca del marketing cultural. ¿Nos puede platicar un poco de qué se trató? Sí, claro. Ahorita lo que estuvimos tratando de hacer en el espacio de reflexión, diálogo, tenía que ver con cómo es que está funcionando la comunicación actual en relación con los productos culturales, con la producción cultural, cómo el marketing cultural está pensando ser una alternativa para facilitar, para dinamizar la circulación de información, la relación o interacción con agentes culturales, y estuvimos sobre todo considerando algunas referencias teóricas que podrían ayudar a entender o a identificar el comportamiento comunicativo o comunicacional actualmente, ¿no? Sobre todo pensando en eso, ¿no? En la necesidad que tiene esta complejidad contemporánea o actual de buscar instancias, mecanismos, medios, condiciones para que la comunicación sea mucho más eficiente. Así es, muy bien. Bueno, algo que me interesa a mí como artista plástico, mi obra es muy clásica, yo diría, me gusta mucho, es una pieza que hago, y casi todo mi arte es así, ¿no? Esa parte donde hablabas acerca de la comunicación, a quién dirijo mi obra, ¿no? Y también me llamaba mucho la atención algo que decía, que a veces el artista se conforma con el espacio que le dan en la galería y ya, ¿no? Y de ahí se aparta y él vive en su estudio, su taller, y su obra está ahí, y que eso no es comunicación, ¿no? Aquí, ¿cómo sería la mejor, yo como artista o todos los artistas plásticos que nos ven, nos escuchan, cómo generaríamos una comunicación más fluida, igual en lo que es el arte contemporáneo, ¿no? Porque igual aún así el artista de arte contemporáneo que hace arte más conceptual, más postmoderno, pues se sigue aislando, ¿no? O sea, crea su obra y se aísla. Y a veces por eso está ese problema de que no entendemos la obra, o hay muchos que no entienden la obra, ¿no? A lo mejor cuando leemos un poco de estética postmoderna y eso, pues entendemos de qué se trata la obra, pero se expone y muy pocos entienden, ¿no? ¿Cómo sería crear esa comunicación? Creo que lo que tú estás pensando es importante, y además no fue algo que estuvimos platicando previamente, y vale la pena ahorita enfocarnos en eso. Según yo, hay algo que podría entenderse como el ejercicio de la enunciación, ¿no? Es decir, los lingüistas, los teóricos sobre el análisis del discurso y muchos otros ámbitos epistemológicos y reflexivos se han ocupado en analizar, estudiar, conceptualizar y pensar eso que llamamos el acto de habla o la enunciación, ¿no? ¿Y qué implicaciones tiene eso para la comunicación del objeto artístico, por decirlo de alguna manera? Por una parte, sí, ciertamente coincido contigo, algo que no parece estar funcionando es un mecanismo o un dispositivo de, entre comillas, comunicación que opera en términos de la interrupción de la enunciación, ¿no? Es decir, el objeto artístico presupone una enunciación, ¿no? El artista dice, a ver, yo mediante una técnica, un material, trabajo de manera que lo que produzco estar refiriéndose a enunciar algo sobre el mundo o algo sobre algo. Es decir, la obra de arte siempre tendría que entenderse como una enunciación, ¿no? Entonces, si la obra de arte siempre presupone una enunciación, ¿por qué es que está pasando que el objeto artístico o los dispositivos artísticos o los agentes que producen esta enunciación están operando en una lógica de la interrupción, donde este es mi trabajo? Alguien dijo hace un momento, es decir, lo que suele ocurrir es el artista produce su obra, está ahí y el artista desaparece, es decir, queda la enunciación y el agente está disperso o desvinculado de la enunciación, sobre todo para provocar o generar comunicación, porque ninguna enunciación sirve como tal, ¿no? Es decir, la enunciación es insuficiente para la comunicación, ¿no? Es decir, si yo de repente salgo a la calle y digo, estoy cansado y me voy,
ok, la gente escuchó que estoy cansado, Sí. pero ¿qué pasa con esa situación comunicativa? Que además es parte de una de las cuestiones que habría que revisar, de manera en la que generemos una cultura o una actividad comunicativa que no responda a la interrupción de enunciaciones o a la sobreproducción de enunciaciones que no están trabajando en términos de comunicación, sobre todo en el ámbito artístico. Es decir, el objeto artístico siempre es una enunciación que tiene detrás otras enunciaciones, porque la obra de arte siempre está conformada por enunciaciones previas, por decirlo de alguna manera. Es decir, no sale de la nada, ¿no? Tú como creador sabes que tu obra o lo que tú produces tiene enunciaciones previas o está derivando en un objeto, que puede entenderse como una enunciación, no importa si es otro medio que no es el lingüístico, pero al final de cuentas los artistas están ocurriendo en otros medios de comunicación que algunos son lingüísticos, ¿no? Digamos los poetas o etcétera, pero hay otros que usan su propio cuerpo, por ejemplo, para producir enunciaciones. Lo interesante es ver de qué manera no hay enunciaciones interrumpidas o de qué manera se logra resolver el asunto de se produce la enunciación y solamente hubo enunciación, porque el acto de habla exige reacción, exige feedback, exige que esa primera enunciación responda a otra enunciación, y así es como se construye la comunicación, y el objeto artístico supone estar destinado en algún sentido para generar condiciones de comunicación y no más bien de enunciaciones aisladas. Ok, entonces ¿cuál sería la segunda parte para que no exista esa interrupción del mensaje que quiere transmitir el artista? ¿Sería dar una conferencia o cómo evitaríamos que exista ese corte del mensaje? Sí, hay muchos factores, ¿no? Digamos, pensando tal vez en algunos referentes, digamos, teóricos sobre ese tema. Uno de los asuntos tiene que ver con que los actos de habla o las enunciaciones o las acciones implican transformaciones de la realidad o transformaciones en algún sentido. Hay muchos teóricos que dicen, bueno, lo que hacemos como humanos, sea como acto hablado lingüísticamente o como enunciación plástica o lo que sea, es que la acción latente, es decir, lo que concebimos a nivel conceptual, porque ya desde que el artista está trabajando en su proyecto artístico está llevando a cabo una acción, que todavía no es una acción concreta en el mundo con otros agentes, todavía está acá en su cabeza, pero ya es latente. A esa acción que supone ser un mecanismo para transformar el mundo, porque si lo que hace no transforma la realidad o no se inserta en la realidad para remodularla, no hace sentido, ¿no? Entonces, por una parte, la acción misma o el acto de habla o la enunciación supondría que hay otros implicados en esa acción, es decir, que hay muchos agentes, es decir, que la obra de arte exige que hay otros que consideren esta enunciación para generar comunicación. Ahora, ¿cómo los espacios expositivos pueden estar o no trabajando en esta lógica? Es algo que hay que preguntarse, es algo que hay que analizar regionalmente, localmente, nacionalmente, internacionalmente, y eso nos dará obviamente variables importantes, es decir, hacer un estudio de cómo están funcionando los complejos expositivos o los espacios expositivos en términos de espacios o de enunciaciones o de comunicación, porque regularmente lo que puede haber estado ocurriendo, o en algunos casos se puede identificar, es que el complejo expositivo es un espacio enunciativo, ¿no? Es un espacio donde se enuncia, se produce un discurso a nivel de enunciación, y entonces sea el curador, sea los artistas, o sea una institución o lo que sea cual fuera el agente que está produciendo esta enunciación, es el espacio que permite producir la enunciación, pero tal vez no logra que esa enunciación detone comunicación. Y lo que es necesario es que los espacios, el complejo expositivo, galerías, museos, lo que sea, no importa sus condiciones institucionales o su nomenclatura, digamos, vamos a verlo en término más formal que institucional, ¿no? Político o lo que sea, sino más bien como espacios de comunicación. Si están solamente reduciendo su mecanismo funcional a la enunciación, están quedándose en la primera fase del proceso, digamos, o sea, están solamente logrando el paso 1, por decirlo de alguna manera, porque, hay condiciones para producir una enunciación,
y dónde están el resto de las condiciones que permiten que eso no sea, bueno, ya el artista presenta su enunciación plástica, escultórica, etcétera, y luego, ¿no? Que también es algo que comentaba hace rato, de qué manera el artista tiene que estar entendiéndose como un agente comunicativo, no como un agente enunciativo, ¿no? Es decir, bueno, yo produzco esto y ya está producido, está exhibido, y pues que lo trabajen, ¿no? Los espectadores, visitantes, público, como se quiera llamar, pero está muy lejos de lograr comunicación. Sí. O sea, el ejemplo más claro a nivel de este análisis es en términos de los lenguajes, digamos, verbales, ¿no? O sea, los sistemas lingüísticos, es como si el mundo fuera caminando, o sea, o hablando simplemente por la calle, o hubiera un espacio donde la gente habla, dice algo y ya. Ni siquiera aparece como agente, no se sabe quién es, no se le puede preguntar o indagar respecto de más allá de la enunciación, porque cuando yo digo, bueno, oye, pues es que estoy cansado, ¿no? Pues claro que supone que otra persona me diga, pero ¿por qué estás cansado? No comiste, no dormiste bien, y entonces hay toda ya un emplazamiento de la comunicación. Eso parece no estar ocurriendo en muchos casos, ni a nivel de los agentes primarios que producen el objeto artístico, ni los agentes que contribuyen para que esa enunciación exista. Ah, ok, muy bien, muy bien. Sí, o sea, es un trabajo tanto de la institución o del lugar donde se expone, como del artista, lograr esta comunicación, ¿no? Sí, es más o menos lo que entiendo. Es un trabajo colectivo, complejo, es decir, porque también eso que llamamos público, eso que llamamos audiencia, eso que llamamos visitantes, eso que llamamos de distintas maneras, tiene que estar trabajando en un principio, digamos, de consenso respecto de que lo que está ocurriendo ahí es una comunicación. Porque ninguna comunicación, incluso a nivel ordinario, por decirlo de alguna manera, es productiva o es eficiente. Si yo, por ejemplo, a ti ahorita te digo, oye, o sea, para que tú y yo estemos hablando, tiene que haber condiciones para que los dos estemos predispuestos en un consenso respecto de intercambiar opiniones. Si yo te digo algo y tú no estás en condiciones de comunicarte, pues voy a decir, ok, ya. Y eso parece ser un comportamiento que está alterando o está rigiendo ciertos espacios de enunciación, ¿no? Que hay la producción de una enunciación y en todo caso el contexto permite que se produzca la enunciación y a veces todavía está lejos siquiera de permitir la enunciación. Pero de todo modo la enunciación no resuelve nada en sí misma, porque la enunciación no permite que se lleve a cabo la operación de la comunicación, ¿no? Entonces, una cosa es identificar los agentes que están involucrados en el fenómeno de comunicación y que todos esos agentes estén suscribiendo el principio de comunicación. No el principio de solamente hay un espacio enunciativo y hay otros agentes que no están pensando en la comunicación, sino bueno, ok, voy a una exposición, una galería, veo lo que está ahí puesto. Eso ahí es una lógica de interrupción del proceso comunicativo. Y pienso que eso es uno de los aspectos importantes que hay que trabajar si es que se quiere lograr un dispositivo de comunicación y no solo de enunciación. Bien, algo que también, bueno, ahorita que mencionaba acerca de que debe de estar del lado del receptor la disposición para que exista esa comunicación. Algo igual que comentaba, ¿no? Que no solamente es hacer una dinámica express o instantánea, ¿no? Que es algo que lleva un proceso, ¿no? Algo que también, por ejemplo, que veo, ¿no? Como cultura en el país, en el estado, es que hay muy poca educación, ¿no? Para apreciar el arte, para apreciar la cultura. Igual a lo mejor aquí cómo sería pues lograr despertar ese interés en la comunicación, ¿no? Que tanto se interese el que nada que ver con el arte, ¿no? Uh-huh. Que ¿cuál tendría que ser aquí a lo mejor una estrategia o algún...? Yo pienso que algo que está ocurriendo, digamos, actualmente es que se está mostrando
o se está registrando ya un efecto culminar de un proceso que empezó a ocurrir desde hace, pienso yo, siglos, ¿no? Es decir, cómo hoy día estamos ocupándonos, en el mejor de los casos, a veces solamente preocupándonos, porque además yo de repente me interesa hacer estos juegos, ¿no? De, pues preocuparse es no ocuparse, ¿no? La mejor manera en la que uno puede evitar la preocupación es ocuparse, ¿no? Entonces, en algunos contextos hay preocupación, pero no hay ocupación sobre eso, ¿no? Sí. Estamos muy preocupados de cómo está funcionando la comunicación en los espacios artísticos, etcétera, pero no estamos ocupando. Pero eso tiene que ver con, sobre todo, sí, el efecto, decía yo, de un comportamiento cultural que construyó ciertos hábitos que no están respondiendo a la lógica y a la necesidad de la comunicación. Es decir, muchas de las instituciones educativas siguen funcionando como mecanismos de enunciación. Es decir, el profesor dice esto y el otro solo lo que tiene que hacer es recibirlo. O sea, el mecanismo es unidireccional. Son modelos de comunicación que responden a una comunicación unidireccional. Y eso está, según yo, evidenciándose en el comportamiento o la manera en la que están funcionando los espacios expositivos o los complejos expositivos, en el sentido en el que sigue evidenciándose que el público, las audiencias, o como quiera que se quiera llamar al otro que está formando parte presupuestamente respecto del fenómeno de comunicación, está ya condicionado a un principio de enunciación pasiva respecto del otro. Es decir, el artista dice algo, la exposición dice esto, y entonces el público solamente está funcionando de manera pasiva. Y eso es algo patente, pienso yo, pero pues es algo que hay que estarlo trabajando porque está acarreando más bien, según yo, siglos de hábitos culturales. O sea, vivimos en una cultura en donde suponemos que el mecanismo eficiente es solamente el de la enunciación por un agente y la recepción, entre comillas, por un paciente, ¿no? Es decir, el artista produce la obra y el público pues va y de manera pasiva recibe lo que puede recibir, y es muy difícil que el público, audiencia o quien sea, sin ese mecanismo de comunicación resuelva cuestiones de comunicación, porque el objeto artístico es en todo caso el nodo que relaciona al artista con el otro. Y a veces se presupone que ya el objeto artístico ya funciona per se. Entonces se dice, bueno, ya hice la obra, ahí está, pues ya está comunicando. No, yo pienso que es solamente el dispositivo articulador. Y hay que trabajar en la articulación después de que está producida la enunciación. Porque en todo caso el objeto artístico funciona como articulador relacional entre el artista y el mundo, porque a través de ese objeto que produce es que está produciendo una comunicación con sí mismo, con el entorno, con los materiales, etc. Ya, ese proceso de comunicación ocurre y se concluye en el momento en el que el producto está realizado, el objeto tiene una dimensión ya concreta o finita, o como le quieras llamar, ¿no? Ahora, si seguimos pensando que el objeto en sí mismo ya es la dimensión comunicativa, creo que nos estamos equivocando. Es decir, solamente es mediante ese objeto que logramos establecer la relación poliagencial. Y si el artista, el espacio expositivo y el público, la audiencia, no está entendiendo eso, pues no se logra nada. ¿Se explicó? Pensando en eso, es decir, no nada más hace falta dejar algo ahí y salir corriendo, es decir, o sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? A lo mejor sarcástico, obviamente no ocurre así, pero el objeto ya está producido, pero es un objeto de comunicación potencial. O sea, solamente es un dispositivo que potencialmente puede generar comunicación. O sea, el potencial está dormido, ¿no? Tiene que haber algo que es correcto, es como si lo tienes desconectado, digamos, de alguna manera. O sea, yo lo vería así metafóricamente, ¿no? Es decir, suponte que es un dispositivo de comunicación, pero lo tienes desconectado. Está ahí. Ah, bien. Pues hay que conectarlo para que genere lo que dijera, pero no solamente hay que conectarlo. Con lo que refiero a conectarlo es que en sí mismo no tiene la energía para producir la comunicación. Es que conectarlo literalmente significa conectarlo con otros.
y que haya conexión entre el agente que lo produjo, los agentes que lo produjeron, sea artista, curador, museo, porque además eso también está coproducido por agentes sociales, ¿no? Es decir, el artista también funciona como un espacio en donde se modulan otros agentes, ¿no? Ideologías, relaciones sociales, etcétera. Entonces, mediante el artista está funcionando como un nodo que conecta experiencias sociales, culturales, históricas, etcétera, y a través de ahí ya produce eso. Pero ya cuando se produce esta cosa, ya en sí misma no es un dispositivo de comunicación, creo yo. Hay que echarlo a andar en sus conexiones para que no sea solamente una enunciación, sino para que sea una enunciación, respuesta, sobre enunciación, etc. Y entonces sí se pueden empezar a gestionar, ¿no? Procesos comunicativos, que es lo interesante, según yo, y lo necesario del objeto artístico. Ok, muy bien. Vamos a cerrar nada más con agradecimientos, despedida. Si tiene redes sociales, que las mencione. Y No tengo, pero 4, 3, 2. Ok, muy bien, pues ya para terminar esta breve charla muy interesante, espero les haya servido a todos los artistas, todos los que nos escuchan, historias culturales. Pues muy interesante. ¿Sus redes sociales o donde pudiéramos seguir? No, soy muy malo en eso, justamente pensando en los déficits de la comunicación, porque justo trabajo mucho más bien a nivel de ir a contextos donde se genera comunicación, discusión, etcétera, porque además por las condiciones en las que estoy, digamos, trabajando, de repente me cuesta mucho trabajo justamente reaccionar a enunciaciones y entonces estar contestando a veces. Por ejemplo, me mandan correos electrónicos y me dicen, ¿lo viste? Y digo, sí lo vi, pero nunca contesté. Y evidentemente soy el ejemplo, el contraejemplo de eso que estoy planteando, porque digo, pues sí, o sea, escucho, me llega el mensaje de un correo electrónico de, estás invitado a una conferencia, etcétera, y digo, perfecto, ya estoy enterado, pero regularmente no, o algún curso, alguna conferencia que vuelva a dar. ¿Va a estar en Jalapa? Yo voy a regresar a Jalapa la próxima semana, justamente al Instituto Realia, a cerrar un seminario de marketing en museos y centros culturales que forma parte de la currícula de la maestría del instituto. Sí. Okay. Entonces, cualquier cosa, pues el próximo viernes y sábado estoy viniendo aquí a Jalapa. Ok, muy bien. Pues creo que sería todo. Muchas gracias. Le agradecemos por prestarnos su Gracias a tiempo. ustedes. Muchas gracias.